Hola jóvenes, vamos a iniciar la segunda y última parte de esta clase de hoy. El objetivo de la clase de esta parte es cómo calcular esta integral definida, pero no lo vamos a hacer utilizando las reglas de Barrow, sino que vamos a calcularlo usando sumas de Riemann. O sea, básicamente es cómo calcular una integral, el valor exacto, utilizando sumas de Riemann. Para eso necesito ver algunas sumas o sumatorias importantes en matemáticas. Por ejemplo, hay una suma que se llama la suma de Gauss, que la suma de Gauss lo que hace es sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. ¿Ok? Eso es lo que se conoce la suma de Gauss. Entonces, la suma de Gauss lo que hace, por ejemplo, si usted quiere sumar del 1, del 2, 3 hasta 100, ¿esto cómo se puede representar en notación de sigma? Se representa así: la suma desde igual 1 hasta 100 y ponemos aquí el contador i. Eso es lo que se conoce como, en matemáticas, la suma de Gauss. Luego está la suma de los i cuadrados. Es decir, aparece 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado, hasta n cuadrado. Esto es la suma de los i cuadrados. Y luego aparece la suma de una constante. ¿Qué significa sumar desde igual 1 hasta n una constante? Es sumar la constante n veces. Entonces, es decir, si yo le digo a ustedes, ¿qué significa la suma desde igual 5? Perdón, desde igual 1 hasta 100 de 5? ¿Qué significa eso? Eso significa sumar 5, ¿cuántas veces? 100 veces. Es decir, 5 más 5 más 5, ¿cuántas veces? 100 veces. Entonces, la suma de d igual 1 hasta n de i, aquí presten atención que aparece una i, aquí aparece una i cuadrado y aquí aparece una constante. Resulta ser que estas tres fórmulas se pueden demostrar por un método que se llama inducción matemática. Se pueden demostrar que estos tienen una fórmula rápida para calcularla. Y es la siguiente. Por ejemplo, bueno, en el caso de la primera se puede demostrar muy fácil, pero no voy a hacer la justificación. Si usted quiere calcular la suma desde igual 1 hasta n de una constante, esta suma siempre va a dar la constante c multiplicada por n, donde n es el valor del, del el valor final del contador. Segundo, la suma de Gauss, es decir, la suma de d igual 1 hasta n de i, hay una fórmula matemática para encontrar la suma de una forma muy rápida. Eso se puede probar con un método que es el método de inducción matemática. Entonces, vean qué fácil. La suma de d igual 1 hasta n de i, ¿cómo se calcula? N por n más 1 entre 2. Y hay una fórmula para calcular la suma de los i cuadrados. La fórmula de los i cuadrados, cuando empieza 1 y termina en n, sería n multiplicado por n más 1, multiplicado por 2n más 1 y dividido entre 6. Por ejemplo, a mí me gustan algunos ejemplos como para ir contextualizando un poco la idea. A ver, yo les digo a ustedes, voy a poner aquí un par de ejemplos nada más. Yo quiero que me calculen la suma desde igual a 1 hasta 200 de 4. Bueno, eso se puede hacer en calculadora. Eso sí lo pueden hacer en cálculo, así con la notación sigma. Pero si no quieren utilizar la calculadora, pues simplemente ponen el 4, que es la constante, y lo multiplican por 200, que es el valor del n. Claro, asumiendo que la suma empieza en 1. Por ejemplo,
Si usted quiere calcular la suma desde igual a 1 hasta 200 de I, esa es la suma de Gauss. ¿Qué dice la suma de Gauss? Agarre el n, lo multiplica por n más 1 y lo divide entre 2. Es decir, esta suma, si lo hiciéramos a mano, no en calculadora, sería 200 por 200 más 1 y lo dividimos entre 2. Esas son fórmulas para poder calcular la suma de una forma muy sencilla. ¿Ok? Muy bien, hay algunas propiedades que ocurren en la suma. Vea qué interesante. Vamos a suponer que el contador es la letra K. Entonces, aquí hay términos que dependen del contador. Si yo tengo una constante C que no depende del contador, esa constante puede salir fuera de la suma. Si yo tengo la sumatoria de sumas de términos, yo puedo separar esta suma que está aquí adentro como la suma de sumatorias, ¿verdad? Para hacer la diferencia. Y si yo tengo aquí la resta de términos que dependen del índice, esto se puede separar como la resta de la sumatoria de cada uno de estos términos. Es decir, veamos aquí unos ejemplos. Yo les digo a ustedes, miren, por cierto, aquí me faltó poner un i. De hecho, bueno, aquí lo hice con 5n, pero esto ya lo expliqué. A ver. Voy a hacerlo así y luego lo voy a explicar qué sucede si lo hago así. Ahora, hay un detalle en este curso, es que las sumas que vamos a trabajar terminan en n, o sea, no necesariamente es un número. Así que hay que tener mucho cuidado, porque estas no se pueden hacer en calculadora. ¿Por qué no se puede hacer en cálculo? Porque sencillamente el valor final no se conoce, o sea, se maneja como un valor desconocido. Entonces, si ustedes quieren calcular la suma desde igual 1 hasta n de 5, esto sería ponemos la constante y lo multiplicamos por n. ¿Y por qué se multiplica por n? Porque es el valor donde termina la suma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la suma de 5i? Por una propiedad dice que este 5 puede salir fuera de la suma. Esto sería 5 por esta suma. ¿Y cuánto es la suma de d igual 1 hasta n de i? La suma de Gauss. ¿Y cuánto vale la suma de Gauss? La suma de Gauss sería n por n más 1 entre 2. Esto es lo que sí vamos a hacer en la práctica, chicos. Por eso es que estas fórmulas que están acá sí tienen que aprendérselas, porque esas sí las vamos a utilizar. La suma de una constante que termina en n, c por n. La suma de Gauss, n por n más 1 medio. La suma de los i cuadrados, n por n más 1 por 2n más 1 sobre c. Estas fórmulas sí o sí tienen que aprendérselas para lo que pronto vamos a ver, que es cómo calcular la integral definida usando sumas de Riemann. Ok, ¿qué pasa si yo aquí tengo una recta entre los términos? Esto se puede ver como la suma desde igual 1 hasta n del primer término menos la suma de, perdón, aquí me equivoqué, aquí son 1, desde igual 1 hasta n de los i cuadrados. Ya después, ¿qué habría que hacer? La fórmula de Gauss y la fórmula de i cuadrado. No lo voy a hacer porque creo que ya en este punto me tienen que entender que estos dos sumas son fórmulas. Ahora, ¿qué pasa con la última suma? Primero, aquí tengo una suma, el operador suma. Entonces vamos a separar esto en dos sumatorias. La sumatoria de 2i cuadrado más la suma o sumatoria de 5i. Y luego, por una propiedad, este constante 2 puede salir fuera de la suma
esta constante 5 puede salir fuera de la suma. Entonces me queda 2 por la suma de los i cuadrados más 5 por la suma de Gauss. Entonces, estas propiedades de operaciones entre sumas se pueden hacer. Bueno, ¿y por qué estoy explicando todo este rollo de teoría de sumas o teoría de sumatorias? Porque entonces ahora viene la parte principal. Resulta ser que ya ustedes se acuerdan que la suma de Riemann básicamente lo que permite es aproximar el área de esta región mediante rectángulo. Eso ya lo vimos en la sesión anterior. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos calcular el valor exacto? Claro, si usted quiere calcular eh, el área exacta, no una aproximación, recordarán de una clase pasada que el área exacta, ¿cómo se calcula? Como una integral. La integral de a a b de esta función, eso me da exactamente el área exacta. Claro, siempre y cuando la función sea positiva, porque si la función no es positiva, esa integral me puede dar cero o un número negativo. Entonces, resulta ser que ustedes recordarán las fórmulas de las sumas de Riemann. Esta es una fórmula para sumas de Riemann cuando el extremo es derecho. Y esto que está acá es la fórmula, aquí en realidad se llama S2. Esta es la fórmula para sumas de Riemann en el extremo izquierdo. Recuerden, aunque hayan dos fórmulas, yo siempre utilizo solamente el extremo derecho. Es decir, la que voy a utilizar yo siempre es esta de aquí, el extremo derecho. Pero bueno, también se podría, como una versión alternativa, utilizar las sumas de Riemann con el extremo izquierdo. Entonces, vea qué bonito. Vamos a agarrar la fórmula de sumas de Riemann y le vamos a aplicar un límite cuando n va para infinito. Por cierto, ¿qué significa que n va para infinito? Es curioso porque cuando n va para infinito, lo que estoy haciendo es generando infinitos subintervalos. Entonces, cuando uno genera infinitos subintervalos, estos rectangulitos se empiezan a acomodar y prácticamente está aquí. Aunque ustedes no lo crean, sé que el dibujo puede no ser tan visualmente claro. Aquí en realidad tenemos infinitos rectángulos. Pero claro, esos infinitos rectángulos están tan pegados que prácticamente esos infinitos rectángulos calzan exactamente la región completa. Entonces la región completa en el fondo es tener infinitos rectángulos en esta de acá. Por eso es que uno aplica el límite cuando uno va para infinito. Porque lo que estamos haciendo es incrementando cada vez más el número de rectángulos. Y si usted incrementa el número de rectángulos, ¿qué pasa con el delta X? El delta X cada vez se hace más pequeño. Recuerde que el delta X es la base del rectángulo. Entonces prácticamente el rectángulo se hace tan pequeño que infinitesimalmente empieza a tomar la forma de la región que queremos estudiar. Por eso es que si usted le aplica el límite cuando va para infinito de la suma de Riemann, esto que está acá es exactamente lo mismo, matemáticamente hablando, que calcular esta integral. Y entonces, ¿cómo puedo calcular esta integral? Con el límite de la suma de Riemann. ¿Y qué me da? Bueno, depende del contexto. Si la función f es positiva, eso lo que me da es el área. ¿Pero el área qué? El área exacta. Entonces, aquí viene la definición. Definición. Vamos a suponer que usted quiere calcular la integral de una función f definida en un cierto intervalo AB. Es decir, quieren calcular esta integral. Entonces, aplicando sumas de Riemann,
Esa integral se puede calcular con esta fórmula. Por cierto, solo voy a aplicar la fórmula con los extremos derechos. Entonces, ustedes dicen, ¿y cómo se calcula esa fórmula? Límite cuando n va para infinito de la suma de d igual 1 hasta n de f de x y por delta x. ¿Dónde? Profe, ¿cómo se calcula el delta x? Ok, el delta x se calcula con esta fórmula que lo vimos en el tema pasado. ¿Y cómo calculamos el XY? El XY, que son los puntos de la partición, se calcula como A más I por delta X. Recuerden, jóvenes, cuando yo digo los puntos de la partición, es básicamente estos valores de acá. El X sub 0, el X sub 1, el X sub 2, hasta el X sub n, donde el X sub 0 coincide con el valor de A y el X sub n coincide con el valor de B. Entonces, ¿cómo genero todos estos valores? Con esta fórmula. XY sería el valor inicial más el contador Y multiplicado por la distancia delta X. Entonces, esta fórmula genera cada uno de estos puntos de acá. Muy bien. Entonces, ya aquí tenemos una fórmula para calcular la integral definida usando sumas de Riemann. En este caso, usando extremos derechos. Ya para ir a la cuestión práctica, simplemente es aclarar por qué conviene utilizar sumas de Riemann con extremos derechos. Conviene mejor usar los extremos derechos porque recuerden que los extremos derechos siempre empiezan en 1. Vea que aquí la suma empieza en 1, en extremos derechos. Y ya vimos que si yo quiero aplicar la suma de Gauss, la suma de los i cuadrados y la suma de la constante, eso siempre va a empezar en 1. Así que los extremos derechos siempre es la forma más conveniente para poder aplicar la suma de Riemann. Entonces, en resumen, voy resumiendo lo que estoy diciendo. Resumen, todo lo que he mencionado lo voy a resumir acá. Queremos calcular esta integral. Esa integral puede ser un área o no puede ser un área. O sea, yo quiero calcular integrales independientemente si lo que me da es un área o no. ¿Cómo se calcula esta integral? Sería, vamos a aplicarle límite cuando n va para infinito. ¿Y a qué le aplicamos límite? A esta suma. Igual a 1 hasta n de f de x y multiplicado por delta x y por delta x. Varias cosas. Profe, ¿cómo se calcula el delta x? Ok, el delta x se calcula con esta fórmula. Luego, profesor, ¿qué significa delta x y? Los puntos de la partición, ¿cómo se calculan? Y luego, ¿qué significa esto? Esto significa, cuando ustedes tienen f de x y, esto significa la imagen de x y en la función f. Eso es simplemente evaluar o calcular la imagen de x y sobre la función f. Esa sería la fórmula matemática para encontrar la integral de AB de esa función. Nada más recordar que ese límite tiene una pequeña ventaja. Ese límite se puede resolver aplicando el teoremón. Entonces,
Aquí necesitamos recordar un teorema bastante útil que es el conocido teoremón, que recuerden que es lo que dice el teoremón. Supongamos que yo tengo un límite que va para más o menos infinito. Recuerden que el teoremón solo se aplica si el límite va para más o menos infinito. De un polinomio de grado n con un polinomio de grado m. El teoremón dice, si el grado de arriba es más pequeño que el de abajo, el límite siempre va para cero. Si el grado de arriba es más grande que el grado de abajo, el límite va para infinito o menos infinito. Y si el grado de arriba es exactamente igual al grado de abajo, van a tomar los números que acompañan al término principal de arriba, luego al término principal de abajo, y estos dos números que acompañan al término principal de arriba abajo es el resultado de ese límite. Ese es básicamente el teoremón cuando tenemos límites que van para más o menos infinito. ¿Ok?